Todos los medios de comunicación y plataformas occidentales pro-estadounidenses empiezan narrándote el conflicto entre Israel y el pueblo palestino como un conflicto que inicia en 1948, cuando mágicamente los miembros de la ONU deciden crear el ilegítimo Estado de Israel. Pero no te cuentan por qué tuvo que crearse ese Estado, y mucho menos el por qué se le regaló la mitad del territorio palestino, territorio donde vivía un pueblo asentado hace miles de años. En este vídeo nos remontamos a contar la historia de este conflicto, yendo a la raíz misma del problema y situando el verdadero origen en donde todo empezó, el movimiento sionista europeo. Los antecedentes más lejanos de este problema se remontan al siglo XVIII, cuando en 1799 Napoleón Bonaparte, al ser frenado en las murallas de Acre, actual Palestina, por una fuerza combinada de otomanos e ingleses, hacía un llamado incendiario a los judíos del mundo para que se sumen a su causa en contra de los otomanos y británicos. Su mensaje decía lo siguiente: israelitas, levántense, ha llegado el momento, Francia les tiende la mano con el legado de Israel, reclamen su posición entre los pueblos del mundo. Esto resonó en la prensa francesa y contribuyó a despertar el bicho nacionalista de parte de un sector de influyentes empresarios judíos, y también de parte de un actor que va a ser el más importante en toda esta trama, el Imperio Británico. Este llamado a la unidad judía y al retorno a la tierra prometida sería avivada 40 años después, a conveniencia de dicho imperio, cuando el gobernador de Egipto, Muhammad Ali, plantea la unificación de Siria y Egipto. Para tal fin, el ministro de Exteriores británicos, Lord Palmerston, escribía en 1840 a su embajador en Estambul diciendo lo siguiente: debe convencer al sultán y a su entorno de que es hora de abrir Palestina a la inmigración judía. Momento en el que en Palestina no había más de 3.000 judíos. Detrás de todas estas iniciativas británicas estaba el multimillonario judío Edmond de Rothschild, el mismo que había visitado Palestina en 4 oportunidades, para evaluar la zona y ver cómo podría llevarse a cabo el traslado masivo de millones de judíos europeos a esta zona habitada ya por palestinos, y que, por capricho de los multimillonarios judíos y a conveniencia del Imperio Británico, debía darse cuanto antes, hecho por el cual gastó 14 millones de francos para promover el plan de establecer 30 asentamientos judíos en Palestina. El más importante de ellos fue Rishon LeZion, el mismo que izaría esta bandera en 1885, cuando en Palestina aún estaba bajo el dominio otomano. Sí, así es, fueron los intereses imperialistas británicos y el financiamiento de judíos ricos los que promovieron la progresiva colonización judía de Palestina. Queda claro que el Estado de Israel no es un proyecto judío, sino un proyecto europeo en su lucha contra el Imperio Otomano y con la justificación y apoyo ideológico de la mitología judía, la cual era compartida por influyentes plutócratas judíos en Europa. Los mismos que se habían propuesto casi como una meta personal la creación de su propio país, no de todos los judíos en el mundo, sino de este tipo de judíos amarrados con los intereses imperialistas occidentales, a los cuales podemos describir como extremadamente fanáticos, racistas y dispuestos a cometer cualquier crimen con tal de conseguir su capricho. Con el tiempo, a esta gentuza se la conocería como los sionistas. ¿De dónde viene dicho término? Bueno, esta palabra fue acuñada por primera vez en 1885 por el escritor austriaco Nathan Birnbaum. El objetivo de este movimiento era fundar asentamientos judíos en Palestina y desplazar a los palestinos que ya vivían ahí. Sionismo proviene del término Sion, una montaña en Jerusalén. Como ya mencionamos, antes de la llegada de los sionistas, en la zona vivían solamente algo de 3.000 judíos, que no simpatizaban para nada con la idea sionista, sino que más bien convivían en armonía con musulmanes y cristianos que habitaban Palestina. En contraposición a esta tradición, el proyecto sionista plantea formar un nuevo tipo de judío, uno más alineado con los intereses occidentales y con la predisposición a exterminar a la población no judía que vivía en la zona. Siguiendo el recuento histórico, el movimiento sionista comenzó a crecer en Europa y en 1896 el periodista sionista Theodor Herzl publica su libro El Estado Judío, escrito en alemán. Lo cierto es que casi ningún judío europeo quería ir a vivir a Palestina, sino más bien a Estados Unidos. Prueba de ello es que actualmente en el país norteamericano viven cerca de 8 millones de judíos, más de los que viven en Israel.
los cuales suman poco más de 7 millones. El 29 de septiembre de 1897 se llevó a cabo el primer congreso sionista en la ciudad suiza de Basilea. En dicho congreso se aprobó el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Palestina, siendo Theodor Herzl el más férreo defensor de esta idea. En 1907, Gran Bretaña reitera su interés de establecer un Estado judío en Palestina, cuando su primer ministro, Campbell Bannerman, anunció que sería importante establecer una presencia extranjera fuerte cerca de donde el Mediterráneo se une al Mar Rojo. Y añadió, debemos instalar en esta zona, cerca del Canal de Suez, una fuerza hostil con estos países y amiga de los países europeos. Se va evidenciando cada vez más cómo los imperialistas británicos se decantan por los judíos como aliados estratégicos para sus intereses en Medio Oriente. Y si no habían los suficientes judíos en Palestina, pues había que traerlos desde Europa, donde abundaban. En 1907, el químico sionista Chaim Weizmann visitó Palestina y funda una empresa en Haifa, con el objetivo de desarrollar la tierra palestina, contando con el apoyo de la famosa multimillonaria familia judía Rothschild. Se dispusieron a comprar un montón de tierras palestinas para tal fin. En 3 años compraron más de 20.000 hectáreas en Marj bin Amer, al norte de Palestina. Le compraron a una familia libanesa que vivía en Europa y que a su vez le había comprado a funcionarios corruptos del Imperio Otomano. Es decir, la propiedad tenía un origen fraudulento. Pero lo peor es que en ella vivían más de 60.000 campesinos palestinos desde hace muchas generaciones y que, luego de la compra ilegal, fueron simplemente echados de esa tierra, siendo este el primer hecho registrado en el cual los sionistas se aprovechan de leguleyadas y con la fuerza del poder imperial logran imponer su voluntad a costa del sufrimiento del pueblo palestino. Al preverse que situaciones como estas podrían causar reacciones violentas, justificadas, por supuesto, por parte de los palestinos desplazados, se establece en 1909 la milicia judía Hashomer para proteger los nuevos asentamientos judíos que se querían implantar a cualquier costo. Todo iba avanzando en favor de los sionistas y por ello en 1911 se produce una manifestación de estos nuevos judíos para que el Imperio Otomano reconozca al hebreo como una lengua oficial en Palestina. Los sionistas, gracias a su gran capital económico acumulado en Europa a través de la estafa y la especulación durante centurias, iban haciéndose cada vez más influyentes incluso en el Imperio Otomano. Prueba de ello es el encarcelamiento por parte de los otomanos del farmacéutico palestino Nayef Nasser, el cual había publicado en un periódico de Haifa sobre la amenaza europea judía que se cernía en Palestina y de las graves consecuencias que ello acarrearía en el futuro. Como caído del cielo para los sionistas, estalla en 1914 la Primera Guerra Mundial, situación que no solo les permitió hacerse más ricos, producto de la especulación, sino que les dio la gran oportunidad de deshacerse del Imperio Otomano y utilizar la protección del mandato británico sobre la región para sentar las bases del control total del área de Palestina. La colaboración de los británicos y sionistas era tanta que incluso un sionista convencido, Herbert Samuel, llegó a ser ministro del gobierno británico en 1915, fecha en la que redactó un plan secreto por parte de dicho gobierno que titulaba El futuro de Palestina. En aquel documento se mencionaba que aún no era momento de que los judíos tomen el poder sobre toda Palestina y que más bien convenía que los británicos sigan a cargo mientras los sionistas preparaban las condiciones para crear el futuro Estado de Israel, promoviendo la inmigración de 4 millones de judíos en la región y facilidades de todo tipo para comprar tierras y fundar colonias. Todo ello en el marco del Tratado Sykes-Picot, tratado mediante el cual Gran Bretaña y Francia se repartieron los territorios del ex Imperio Otomano y crearon los países que hoy vemos en Medio Oriente. El apoyo de Gran Bretaña a la causa sionista se hizo explícita en 1917 cuando el primer ministro británico, David Lloyd George, declaró su compromiso de crear una patria judía en Palestina. Ello en una carta que en nombre del gobierno británico, el ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, le envió al líder sionista Lord Rothschild. Rothschild hacía las veces de lobista frente al gobierno a favor de su correligionario Chaim Weizmann, el líder de la Organización Sionista Mundial. Un mes después de esta declaración,
los sionistas celebraron en Londres esta gran victoria de apoyo explícito británico a su causa, cosa que les había costado varios millones en sobornos a los británicos, pero que había valido la pena, puesto que días posteriores el ejército británico al mando de Edmund Allenby ocupaba Jerusalén, y formando parte de este ejército una unidad militar judía entrenada por los británicos. Algunos miembros de esta unidad llegarían a ser muy famosos luego, tales como David Ben Gurion y Nehemiah Rabin, el padre de Isaac Rabin. El mismo Weizmann visitó Jerusalén un mes después y fue bien recibido por su amigo Allenby. Para ese entonces, a pesar de la política de trasladar judíos a Palestina, habían solo 50.000 de ellos ahí y en cambio cerca de medio millón de árabes. Los judíos no eran ni el 10% de la población. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, los sionistas millonarios, gracias a su lobby y sus billones disponibles para comprar a cualquier funcionario, estaban buscando ganar a otro aliado poderoso a su causa, Estados Unidos, en la época del presidente Woodrow Wilson, quien en 1919 envió una misión especial para explorar la situación de Palestina. La misma que en su informe concluyó que el 90% de la población palestina se opone al proyecto sionista y que haría falta un ejército de 50.000 soldados para revertir esa situación, motivo por el cual se debería abandonar dicha idea. Ello se ignoró y en la Conferencia de París de 1919, Weizmann presentó un mapa de su anhelado Estado judío, el mismo que incluía toda Palestina, sur del Líbano, parte de Jordania. En la misma conferencia, el rey de Arabia, Faisal Ben al-Hussein, firmó un acuerdo con Weizmann por el cual el rey acordó aceptar la creación del Estado judío a cambio de la independencia de Arabia. En 1920, el Imperio Británico nombró el primer gobernador en Palestina. Semejante cargo fue otorgado nada más y nada menos que al sionista judío Herbert Samuel, quien desde el momento mismo de asumir dicha labor no hizo otra cosa que preparar las condiciones para convertir a Palestina en un estado judío, tales como oficializar el hebreo, la creación de un ejército exclusivamente judío, escuelas solo para los judíos, electricidad para los judíos y promulgar un mínimo de 100 leyes para impulsar su retorcida causa. Por ello es que se le considera el padre legal de la creación del Estado de Israel. El lobby judío a favor de la causa sionista era tan grande que la misma Liga de Naciones apoyaba la idea de crear un Estado judío en Palestina. El apoyo británico hacia los sionistas y su política de desplazar a los palestinos generó como reacción la formación de grupos revolucionarios en las zonas rurales y grandes manifestaciones en 1921 en contra de la dirigida y malintencionada política de migración judía a Palestina. En la época, el liderazgo de Palestina residía en el gran mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, el mismo que, al advertir el peligro, envió varias delegaciones a Londres para hallar una solución a este problema sin respuesta oficial clara alguna. Las políticas del sionista Herbert Samuel, gobernador británico de Palestina, estaba dando resultados. En un informe de 1925 enviado a la Liga de las Naciones, se presenta con orgullo la inmigración de cerca de 33.000 judíos ese año, 3 veces más que el año anterior, y la inauguración de 13 asentamientos judíos, así como la ciudad judía de Tel Aviv adquiría autonomía municipal y ese mismo año se fundaba la Universidad Hebrea. A su vez que David Ben Gurion fundaba el sindicato judío Histadrut. En 1929 se produjo la primera revuelta palestina en contra de todos los desarreglos de la autoridad sionista británica. Con motivo de una reunión sionista convocada para orar en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, un grupo de campesinos palestinos liderados por Farhan al-Saidi llevaron a cabo una revuelta popular llamada Revuelta de Buraf. La insurrección fue aplastada y sus líderes encarcelados primero y ejecutados finalmente, convirtiéndose en los primeros héroes de la resistencia palestina. Con acciones brutales como esta, en los 10 primeros años de mandato británico sionista, se logró triplicar el número de judíos hasta llegar a los 175.000, algo que emocionaba a los sionistas de todo el mundo. A muchos judíos se les había engañado en Europa, diciendo que Palestina era un desierto sin gente donde encontrarían terrenos y apoyo para trabajarlo y apropiarse meritoriamente de él, cosa absolutamente falsa.
Palestina rebosaba de vida, no solo en los campos, sino en las ciudades, donde se podía encontrar una activa vida cultural donde convivían en armonía musulmanes, cristianos y judíos no sionistas. En 1933, la presencia cada vez mayor de judíos europeos generaba protestas más grandes de parte de la población palestina, las mismas que fueron brutalmente reprimidas por los británicos. Para 1935 llegaron 62.000 judíos más y en el 36 las banderas sionistas ya ondeaban en Tel Aviv. Y los judíos recién llegados, siempre con el apoyo de los británicos, ya hasta exportaban algodón desde tierras que habían sido palestinas. En este contexto aparece el gran revolucionario Izz ad-Din al-Hassan ante la inacción armada de los líderes palestinos. Desde Siria anuncia una revolución armada antisionista, la misma que sería aplastada por el ejército británico utilizando indiscriminadamente aviones y artillería pesada. A pesar del fracaso militar, el espíritu revolucionario de al-Hassan se difundió por todo el pueblo palestino, la misma que empezó con una gran huelga general de 6 meses en Haifa, apoyado incluso por los dirigentes palestinos. Los británicos respondieron nuevamente de manera salvaje y como represalia mataron a 190 palestinos, dejaron 800 heridos y demolieron más de 200 casas en dicha ciudad. De hecho, ese salvajismo humillante que vemos hoy por parte de los sionistas es una copia de lo que hacían los británicos hace 100 años en Palestina. Puestos de control caprichosos, represión asesina, tratos humillantes de todo tipo, al puro estilo colonial británico. De hecho, en 1936, Ben Gurión propuso colocar en Transjordania a los palestinos expulsados de sus tierras, idea que recibió el visto bueno de autoridades británicas. En 1937, las autoridades palestinas cedieron a la presión de los británicos, los mismos que contaban con la complicidad de las otras monarquías árabes, sí, las mismas que nunca han apoyado a los palestinos. Ese año se reunieron con una comisión británica presidida por el conde Peel, en cuyo reporte se recomendaba la partición de Palestina en 2 países, otorgándole 1/3 del territorio, sin merecerlo, a los judíos. A estas alturas nos damos cuenta que cada vez se hacía más claro que los sionistas estaban utilizando a los británicos con muchos sobornos millonarios de por medio para imponer progresivamente su proyecto de crear un Estado judío en Palestina, tierra donde vivían millones de palestinos, que serían sometidos luego a una despiadada limpieza étnica con el fin de expulsarlos del territorio. Como parte de ello, en 1937, Gran Bretaña le quita autoridad a los líderes palestinos, disolviendo el Alto Comité Árabe encabezados por el mufti de Jerusalén, Hamid al-Husseini. Los líderes se exiliaron y Palestina quedó sin dirigentes reconocidos. Pero esto no menguó la revolución y esta prosiguió aún sin liderazgo. Esto hizo que los británicos se reforzaran con 20.000 soldados más para aplastar todo intento sedicioso. Los mismos que prohibieron la tenencia de armas a los palestinos, solo a los palestinos, y se abocaron intensamente a la búsqueda de alguna de ellas entre la población. En este contexto se crearon los primeros campos de concentración, donde se retuvo a población palestina sospechosa de actos revolucionarios. Mientras eso les pasaba a los palestinos, los británicos armaban y entrenaban a los sionistas con el pretexto de que son una minoría que necesita defenderse. ¿Te suena familiar ese discurso? Estas milicias judías no tardaron en cometer actos terroristas en contra de la población palestina. Es así como en 1938 comienzan una serie de ataques en Haifa y Jerusalén, donde murieron 68 palestinos, así como en conjunto con el ejército británico, organizaron una serie de redadas con el objetivo de encontrar y aniquilar a revolucionarios palestinos. Los abusos y represión por parte de los británicos y milicias judías se incrementaban cada vez más. Es así como, en los primeros años de la Revolución Palestina, entre 1933 y 1939, las fuerzas de ocupación asesinaron a más de 5.000 palestinos y dejaron cerca de 14.000 heridos y un sinfín de encarcelados y expulsados de sus tierras, mientras que ellos perdieron 100 británicos y 400 judíos. La desproporción de armas y logística por parte de ambas fuerzas beligerantes se hacía notar en las cifras fatales. Los palestinos se enfrentaban a un poderoso imperio británico, el mismo que había sido parasitado por un grupo de degenerados judíos sionistas, cuyo capricho máximo en la vida era crear un país para ellos solos, a costa del sufrimiento de una población palestina que no hizo nada malo para merecer tal
crimen. En 1939, en una conferencia en Londres, se reunieron delegados árabes y sionistas para tratar el tema de Palestina. En esta conferencia, Gran Bretaña anuncia que ha cumplido su promesa de sentar las bases para la creación de un Estado judío en Palestina. Ese mismo año, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, 15.000 sionistas se alistan para luchar en el ejército británico, los mismos que permitieron a la milicia judía Haganah tener su propia fuerza aérea. Algunos judíos incluso llegaron a tener cargos altos en el ejército británico durante dicho conflicto. Mientras esto pasaba en Europa, en Palestina una gran operación de inteligencia se proponía recopilar toda la información referida a las aldeas que la habitaban. Una recopilación estadística para mapear las áreas más fértiles, el tipo de alimentos que producían y la cantidad de palestinos que la habitaban. Asimismo, respecto a la inmigración, la ambición de los judíos era tanta que a pesar de que los británicos permitían solo una cierta cantidad al año, ellos deseaban que no exista ningún tipo de restricción a su avaricia. Por ello, en 1940, el buque francés Patria, que llevaba 1.800 judíos ilegales a bordo, fue volado por terroristas sionistas con el objetivo de obligar a las autoridades británicas a aceptar a dichos inmigrantes. Aunque murieron 260 judíos, los terroristas sionistas celebraron el éxito de tal acción. La creación final del tan ansiado proyecto sionista estaba cerca. Es así como, en 1942, en Nueva York, los sionistas se reunieron en el Hotel Biltmore, lugar donde asistieron 600 delegados de Estados Unidos y Europa. En esta reunión, los sionistas deciden cambiar de soporte imperial, dejando a Gran Bretaña por Estados Unidos, dado que el país norteamericano se perfilaba como una nueva superpotencia y los políticos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, eran más fáciles de sobornar y ganarlos a su causa. Como consecuencia de ello, en 1943, el general Patrick Harley, exsecretario de guerra del gobierno de los Estados Unidos, emitió un reporte a la Casa Blanca donde mencionaba los planes sionistas de construir un Estado judío en Palestina y trasladar la población árabe a Irak. Por su parte, en 1944, otra conferencia judía mundial celebrada en Atlantic City discutió la posibilidad de obligar a Gran Bretaña a dejar Palestina. Como parte de esta nueva etapa, en 1945, los sionistas le dieron $2 millones para su campaña electoral al presidente Harry Truman, motivo por el cual aprobó tiempo después la inmigración de 100.000 judíos más a Palestina. Ese mismo año, los judíos millonarios de Estados Unidos habían colaborado para que la milicia Haganah en Palestina adquiriera máquinas de fabricación de armas y comenzaran a fabricar su propio arsenal, fecha en la cual la población judía en Palestina ya llegaba a los 400.000. El sueño sionista se acercaba. La victoria de los anglosajones en la Segunda Guerra Mundial y su nuevo soporte en el poder imperial estadounidense hizo que dieran el paso final. Es así como, en 1946, Gran Bretaña, ya sin protagonismo, pero al tanto de lo que se estaba tramando, empieza a evacuar a las familias británicas que residían en Palestina. Todo era un plan secreto y muy costoso, elaborado y financiado por los sionistas para apoderarse de este territorio. El Gran Muftí de Jerusalén había apoyado a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con la esperanza de una independencia para Palestina, pero estos perdieron la guerra, así que estas esperanzas se desvanecieron definitivamente. Por su parte, más envalentonados que nunca, las milicias sionistas empiezan a atacar a las propias tropas británicas en Palestina. Se registraron más de 5.000 ataques terroristas a fuerzas británicas, algunos emblemáticos como el ataque al edificio donde estaba la sede administrativa británica, u otra a un club de oficiales. Aunque suene increíble, los británicos no respondieron con violencia a estos atentados y lo que es aún más increíble, uno de estos terroristas incluso llegó a ser primer ministro de Israel posteriormente. Atacaban a sus antiguos aliados que ya no les eran útiles, puesto que ahora tenían el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña ya era un imperio en decadencia. Estos ataques terroristas sirvieron de excusa para que en 1947 las tropas británicas se retiren de Palestina, con el objetivo de evitar más desperdicios de vidas. Y con la reveladora frase de "ya hemos hecho nuestro papel". Entregaron el control formal del territorio a la recién creada ONU, la misma que un año después anunciaba la creación del Estado de Israel. Es decir,
la consecución del tan anhelado sueño sionista de construir su propio país en una tierra habitada por gente cuyo único pecado fue el vivir en una zona donde los degenerados sionistas millonarios e influyentes se obsesionaron con colonizar. A modo de conclusión, diremos que la creación de Israel ha sido producto de los planes maquiavélicos de un grupo de multimillonarios judíos, los sionistas, quienes no representan a todo el pueblo judío, sino solo a un grupo de degenerados que es capaz de cualquier cosa con tal de lograr sus más retorcidos planes. Y han tenido éxito porque dichos intereses han coincidido con los del Imperio Británico en primer lugar y con el de Estados Unidos luego de ello. Es decir, la existencia del Estado de Israel es absolutamente ilegítima y se ha construido a través del saqueo, robo, asesinato, soborno y toda una serie de hechos atroces que pintan de cuerpo entero a quienes la crearon y peor aún a quienes la defienden. Todo lo ocurrido a partir de 1948 será materia de otro vídeo, así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte del contenido que realizamos en nuestro afán de contribuir a la verdad. Muchas gracias por tu atención, hasta la próxima.